Hola, 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 buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí, Artículo 16, este programa que hacemos con tanto cariño y que nos gusta tanto, como siempre, desde el Senado de la Nación, desde el Salón Eva Perón, que tanto queremos y amamos, justamente porque tiene el nombre de ella, de nuestra querida Evita, y como siempre desde el Senado TV. ¿No es así, Alex? Así es, José María, como todos los jueves a las 6 de la tarde aquí por Senado TV, hoy con un tema que les va a gustar mucho después de la columna que José María nos tiene preparada como todos los jueves y estamos listos para escucharte. Bueno, así es, tengo la columna como todos los jueves. La columna, en realidad, los comentarios que hacemos sobre las iniciativas que se presentan aquí en el Congreso de la Nación o, como muchas veces hacemos, las iniciativas que se han presentado en legislaturas provinciales, como tantas veces hemos mencionado. Siempre tratamos de traer aquellas iniciativas que están fuertemente vinculadas con más inclusión, con más igualdad, porque como siempre decimos, amamos a toda la Constitución, pero el artículo 16 es nuestro preferido porque es el artículo que justamente habla de la igualdad ante la ley. Y antes que nada, quiero mandar saludos a algunas personas que se pusieron en contacto, principalmente a Marcelo y Andrea. Muchísimas gracias por el saludo que nos mandaron y por seguirnos todos los jueves y a veces los miércoles en la repetición. Bien, ¿qué quería comentarles? Algo reciente, de ayer. Tenemos la media sanción para la obligatoriedad de la sala de 4. Maravilloso, nos falta nada más que media sanción. La media sanción en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados aprobó ayer la media sanción con voto unánime. Todos los diputados de la Nación votaron para que todos los niños y niñas en nuestro país a partir de los 4 años estén en la escuela, o sea, sean parte de la educación. Esto, sin lugar a dudas, es hablar de inclusión, de igualdad. Este es el camino, sin lugar a dudas. Comentarte, Alex, que en los debates que hubo en la Cámara de Diputados fue muy importante que muchos diputados mencionaran que sería interesante avanzar también en la obligatoriedad para la sala de 3, no solamente para la sala de 4. Los diputados van por más. Van por más y está muy bien que así sea. En un país que tiene educación pública, que es parte de nuestro sistema en el cual concebimos la política y el cuidado de las personas, extender hacia las personas desde los 4 años en el sistema educativo va a tener que ver con un impacto en el presupuesto, en los recursos, en tener un país sustentable con una política económica que de verdad pueda cubrir la continuidad para siempre, de algo que cuántos países tendrán. Vamos a hacer esa tarea de averiguar cuántos países tendrán una inclusión educativa tan profunda, tan larga y tan igualitaria además. Sin lugar a dudas, esto es un avance y, digamos, ya está previsto en el presupuesto 2015 que haya 750 millones de pesos destinados a la construcción de 850 nuevas salas. También cabe mencionar que ayer se aprobó las nuevas 8 universidades, así que en educación estamos dando pasos agigantados en la Argentina. 8 nuevas universidades que se suman a las últimas universidades que se fueron inaugurando en nuestro país en un contexto que plantea la inclusión educativa, la inclusión a partir de la universidad gratuita, universidades que luego terminan siendo en el componente de los alumnos que conforman el estudiantado en un 90% los primeros universitarios en la familia. Digo porque como Senado TV es un programa que se ve en Latinoamérica, es un programa que se ve en los países de habla hispana, pueden comprender lo orgullosos que estamos en vivir en un país que prevé la educación gratuita e inclusiva desde los 4 años de edad, tan tempranamente, y la universidad gratuita. Eso es lo que nos hace crecer como patria, sin duda. Bueno, no sé si querés que te comente una iniciativa nueva que se ha presentado recientemente, Alex. Resulta que desde la CTA se ha presentado una iniciativa para una modificación de la ley de trabajo. Es muy interesante la iniciativa, es muy inclusiva, va muy en el camino de la inclusión.
fundamentalmente en el camino de la parentalidad. ¿Por qué? Porque habla no solamente de la licencia y de extender la licencia por maternidad a 120 días, actualmente es de 90 días, sino que también habla de la licencia de la pareja, en el caso de las parejas heterosexuales, de los padres, para que se extienda de 2 días a 15 días. Y despatologiza además el criterio de la licencia, lo transforma en un derecho, no en una cuestión de patologías. Es muy interesante, seguramente a lo largo del programa de hoy vamos a poder captar algunas de las profundidades de la dimensión de estas políticas que van entendiendo al género como algo transversal y ya no como para incluir, hablar con arroba, poner todas y todos, sino pensar la igualdad desde la brecha, desde lo que falta, cómo igualar mirando qué aspectos. Por eso este programa, artículo 16, justamente hace referencia a este artículo que dice: somos todos iguales ante la ley. Nosotros nos preguntamos, ¿somos todos iguales ante la ley? Artículo 16 viene a interpelarnos y a preguntar y a deconstruir nuestro machismo, a deconstruir nuestra ignorancia y a hablar con mujeres y hombres que hacen a las leyes, las militan, las conquistan, militan sus implicancias. Y además este programa sirve como asesoramiento a los senadores y las senadoras de la Casa, que por supuesto tienen sus propios asesores, no siempre con expertise en todos los temas. Qué importante es brindar una herramienta para el legislador para que pueda ampliar su mirada a partir de las entrevistas de las voces que traemos aquí en artículo 16, que no siempre circulan por los medios hegemónicos y que son tan necesarias para ampliar, como decíamos, la mirada del legislador. Bueno, y justamente agregando a esta iniciativa propone que dentro de 3 años, inclusive extender y pasar de 120 días en el caso de la maternidad por 180 días y en el caso de la paternidad o de la pareja, porque lo interesante es que este proyecto recoge todas, digamos, las nuevas sanciones y las nuevas conquistas e incluye a las parejas o matrimonios de la diversidad sexual, con lo cual también habla de pasar de 15 a 3, o sea, vamos ganando, primero van a ser 15 días, después van a ser 30 días. Y algo fundamental, algo que hasta ahora, aunque usted no lo crea, no estaba incluido. No existía la licencia por adopción. Y este proyecto incluye exactamente de la misma manera que estamos hablando de estos periodos de licencia, los mismos periodos de licencia en caso de adopción. En el caso de las parejas de la diversidad, la pareja podrá elegir quién se va a tomar los 120 días o los 180 días y los 15 o 30 días. E inclusive hay posibilidad de intercambiar la cantidad de días. Bueno, esto es lo que prevé. También es interesante mencionar que esta iniciativa prevé una licencia en el caso de violencia de género para que las mujeres no tengan que presentar, digamos, ciertas certificaciones de médicos o psiquiatras, digamos, sino que directamente sea por las causas que las atraen, porque después en las causas judiciales a veces esas propias certificaciones que presentan las mujeres son usadas por las personas, por los violentos, digamos, para decirlo de una manera. Por eso decíamos que despatologiza la mirada del reconocimiento de un derecho y además con las implicancias que tiene el recientemente promulgado nuevo Código Civil y Comercial, en donde también se reflejan las nuevas formas de familia, estas leyes que se están votando después de que la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad, se vuelcan en el Código Civil e impactan en muchas otras leyes, como por ejemplo la mirada que tiene ahora el Código Civil para facilitar el trámite de adopción. Insisto, a Latinoamérica les saludamos con el corazón desde un país cada vez más igualitario. Bueno, y como para ir terminando, menciono algunas cositas más que prevé esta iniciativa. Prevé prolongar también lo que consiste en la licencia por enfermedades familiares, que hasta ahora suele ser de 20, bueno, en este caso se va a prolongar a 30, y se va a tener la posibilidad por algunas cuestiones que tengan que ver
con los hijos y con la educación, por ejemplo, por ir a reuniones de escuela y todo este tipo de actividades que significan, digamos, la educación de nuestros hijos y que a veces llevan tiempo a hacer estos trámites, se prevén 20 días más. La verdad que celebramos esta iniciativa, apunta totalmente a mayor igualdad, mayor inclusión, apunta a tomar todos los avances que hemos tenido. Recordemos que la ley de trabajo de la Argentina es de 1974, es necesaria. Era hora de meterse a construir mayor igualdad, justamente construyendo paradigmas aquí, en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, desde el Poder Legislativo, que es uno de los poderes que hacen a la construcción de lo que es la República. Y desde este lugar tan republicano, desde el Senado TV, queremos anunciar que el día de hoy vamos a hablar del Encuentro Nacional de las Mujeres. Durante los últimos 31 años, que justamente se corresponden a este periodo democrático, a partir de la última dictadura militar, la propia democracia y su devenir y su propia transformación la hace irreversible. La democracia es irreversible. Y hay actores y actoras que son personas que han hecho de esta irreversibilidad su tarea cotidiana. El movimiento de mujeres en el mundo ha demostrado una estrategia exitosa de la que han tomado otros movimientos, como el de la diversidad, muchos de los antecedentes de esas luchas. Y en estos 31 años de democracia, durante 29 veces se viene realizando el Encuentro Nacional de las Mujeres. Este año se realizó en la provincia de Salta. 40.000 mujeres reunidas. Esto debe ser agenda. Si nosotros no tomamos la agenda que plantean 40.000 mujeres, no seríamos artículo 16. Entonces, la verdad es que es un placer para nosotros hablar del Encuentro Nacional de las Mujeres con sus protagonistas, con mujeres que han participado, que nos van a ayudar a entender por dónde va la cosa en algo que han susurrado las brujas. 40.000 mujeres en Salta. Y vamos hoy a entrevistar a 2 de ellas. A 2 hechiceras, vamos a salir del concepto de bruja y mejor metámonos en el concepto de hechicera. Bueno, sin lugar a dudas... Sí, señor. Claro que sí. Mi marido es así, mejor que yo. No. Bueno, vamos entonces al tape de presentación, así tenemos todo el tiempo para dedicarnos a este tema. Vamos. El último 13 de octubre culminó en la ciudad de Salta el 29º Encuentro Nacional de Mujeres. Se trató de un evento multitudinario en el que durante 3 jornadas mujeres de todo el país se reunieron para hacer escuchar sus voces. En los 63 talleres que se realizaron se debatió sobre las distintas facetas de la violencia y opresión de género, sobre la violencia sexual, laboral y obstétrica, sobre el feminicidio y la trata de personas. Los reclamos más sentidos y unánimes que atravesaron estas jornadas, de las que participaron 40.000 mujeres de todo el país, fueron la legalización del aborto seguro y gratuito y la eliminación de la violencia de género en todas sus formas. Como todos los años, se realizó una marcha a lo largo de más de 20 cuadras del centro de la ciudad de Salta, en la que miles de mujeres caminaron a paso firme y constante, unidas en la misma lucha por los derechos de género. Nos acompañan hoy para profundizar en las prácticas que llevan adelante las mujeres en pos de una mejor democracia, Adriana Pedrolo, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y Estela Díaz, secretaria de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina. Bueno, aquí estamos con Adriana Pedrolo y en realidad tenemos un reemplazo. Estela no pudo estar presente, así que estamos con Emelina Alonso. No es ningún reemplazo, no, es otra bueno, perspectiva es otra, más tal cual. que vamos a Está poder muy bien abarcar. que me corrija, yo te corregí recién con lo de brujas. Y hay que discutir está eso, muy porque bien. las palabras tampoco son malas o buenas. No, para nada, son Eso las de que- intenciones. Exacto, y nuestra intención es de amor. Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias Adriana y Emelina Gracias por a estar ustedes acá. por invitarnos para hablar del encuentro nacional, que es muy importante que podamos darle un espacio y que sea agenda, como ustedes dijeron. Es agenda. Es agenda. 29 encuentros. Debatieron democracia. La democracia estuvo en sus manos también. De alguna manera, ¿cuántas de las conquistas que después la política transforma en leyes devienen de la militancia de base, de las desesperadas, en este caso, por la desigualdad, y gritando y construyendo, planteando muchas veces proyectos de ley, acercando asesoramiento a senadores, a senadoras, a partir de las conclusiones de un debate genuino, honesto,
diverso, donde están todas las voces, de verdad, todas. Mira, estamos hablando de este tema y tiembla el piso, ¿no? Es que hay un espectáculo acá al en el lado. salón de al lado. Pero tenemos que ir a un corte y enseguida volvemos para hablar todo esto que estábamos planteando. Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando en cada gota yo soy vos y vos sos un poquito yo. Dona que esta es tu casa, que en mi cuerpo todo pasa. Hermano, yo te doy mi corazón. Sangre bien latina, esta es mi sangre, es argentina, es para vos. Estaré a lo largo y a lo ancho en mi nación, con fuerza desde el centro de mi pecho. Este camión va a recorrer todo el país. Si lo ves, dona sangre. Un poco de voz puede hacer mucho. Sangre, una luz en tu corazón. Yo estoy. Bueno, seguimos acá, estamos con Adriana y con Emelina y como veníamos diciendo, estamos para hablar del Encuentro Nacional de Mujeres, el número 29 que se hizo en nuestro país en estos 30 años de democracia, un recorrido muy largo y sin lugar a dudas la primera pregunta es ¿qué tal? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Qué tal estuvo el encuentro? ¿Cuáles fueron los temas principales en el encuentro? Bueno, el encuentro fue maravilloso como cada encuentro, con un agregado que este año hubo 40.000 mujeres. ¿Y en el anterior cuántas había habido? ¿Tienen alguna idea? No me acuerdo exactamente, pero menos, creo que alrededor de 30.000. Pero eso es progresión geométrica. Sí, sin Sí. duda. Digo, porque después cuando hablemos del que viene hay que preparar que van a haber por lo menos 10 o 20.000 más. Sí, seguro, porque además es en Mar del Plata, así que va a ser como más fácil organizarse, también en términos de infraestructura, de acceso, creo que van a poder llegar muchas más mujeres de Bueno, todo sobre el todo país. depende de qué regiones del país, porque a las del norte se les facilitó Sí. el hecho de que este fue en Salta. Eso es cierto, pero a las del sur también se les dificultó llegar a Salta, ¿no? Bueno, algunas compañeras nuestras de Nuevo Encuentro pudieron llegar, pero también fue muy difícil organizarse desde la Patagonia para estar. Entonces me parece que sea en Mar del Plata va a posibilitar que, como hay más micros y demás que viajan, seguro que van a llegar más mujeres. Lo importante igual es que sigamos creciendo, ¿no? Y que cada vez más mujeres nos reunamos, como decían ustedes, para reivindicar de algún modo la democracia en ese espacio, ¿no? También en ese espacio horizontal de discusión, donde se junta tanta diversidad, donde hay mujeres que van independientemente, otras que van por organizaciones sociales, partidos políticos, redes de periodistas y demás, podamos encontrarnos ahí y seguir debatiendo y seguir poniendo en agenda que las mujeres tenemos, las lesbianas, las trans, sí, seguimos teniendo un montón de reivindicaciones y también de luchas sobre las que tenemos que discutir y pensar cómo nos organizamos mejor para lograr que este gobierno y los que vengan sigan reconociendo nuestros Y los derechos. anteriores, porque si fueron 29 encuentros quiere decir que estuvieron incidiendo durante toda la democracia, Sí, durante sí. todo este retorno de la democracia. Habían en la comisión organizadora, a partir de un profundo debate, profundísimo, determinaron una cantidad de talleres que fue polémico, todo. Queremos saber. Y hubo más o menos unos 63 talleres con temáticas muy diversas que van desde la comunicación, el aborto, el lesbianismo, la participación política, la organización sindical, talleres donde, como decía Emelina, se ha debatido muy horizontalmente, porque esto es como un doble juego. Nosotras pensamos que no puede haber democracia si no participamos las mujeres en el poder y en la toma de decisiones, y al mismo tiempo, sin esta democracia tampoco hubiéramos podido seguir desarrollando con este ímpetu y a esta velocidad estos encuentros que de alguna manera sí inciden después
porque ¿De participan alguna manera ustedes creen que es tan indirecto, tan sutil? Yo les hago una pregunta. Quizás sea una ¿Hay un muletilla. ¿Hay un incremento en la participación de mujeres que hoy están en la gestión de la política? Sí, yo creo en que... diputadas, asesoras de diputadas y de senadoras, sí, sin duda. en periodistas que tienen voz hoy en los medios. Digo, creo que cada vez es menos sutil la incidencia. A eso que estás diciendo, Alex, yo no sé si en realidad lo que deberíamos marcar es otra cosa, porque históricamente, por lo que yo tengo entendido, digamos, siempre ha habido más participación de las dirigentes, de las diputadas, de las... Bueno, digo, lo que creo es que hay más involucramiento, digamos, de las personas que por ahí, o de las mujeres que no son dirigentes y que no tienen un rol específico, digamos, dentro de la dirigencia política, ¿no? Me parece que absolutamente, todo, que descubrimos que actúan y participan. De eso. Sí, o sea, como hay más participación en todos los niveles de las mujeres. Me parece que tanto en la dirigencia política, en la dirigencia de las organizaciones, en las empresas también, ¿no? En la juventud, o sea, como nosotras, en nuestro espacio político, la referente de la Juventud Nacional, que es Nuevo Encuentro, es una mujer. O sea, de a poco las mujeres también van... Pero hay que decir que participaron mujeres de todos los espacios políticos, mujeres de distintas religiones, del espacio sindical. Se abordó el ámbito de la discusión del trabajo y la mujer, se abordó la cuestión de religión, se abordó un aspecto que fue debatido incluso, y creo que también hace a la profundización de la democracia, que en los primeros encuentros hubiera sido impensado que las mujeres quieran debatir el vínculo de la mujer en las Fuerzas Armadas. Hubieran dicho en otros encuentros, no, nosotros queremos nada que ver con las Fuerzas Armadas, y ahora que hay mujeres en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad ocupando roles tanto como una ministra o como miembros de las Fuerzas Armadas, mujeres que están dando una discusión interna en cuanto a la igualdad, la violencia de género, con un 0800, digo, han avanzado. Sí. No, claro que falta un montón, y puedo decir con vergüenza de género el reconocimiento de todo lo que falta, pero no podemos desconocer el avance. No, o sea, como esto que vos marcabas es sin duda el reflejo de las conquistas de estos últimos años de parte de este gobierno nacional, ¿no? Pero o sea, el hecho de que haya ministras con roles que históricamente han sido asignados a varones y no a mujeres, como el de la Fuerza de Seguridad, y que eso tenga un correlato también en los encuentros, habla de que hay cierta sinergia y cierta búsqueda también ahí de instalar y debatir estas cuestiones. No lo dejen acaparar la voz, porque si no, acá estamos reproduciendo ciertas cuestiones del género y del machismo, digamos, donde no corresponde. Que no son muy propias de mí, estamos, mientras estamos hablando, quiero decirles que estamos viendo imágenes del encuentro. ¿Esto es de la marcha o es de la...? Algunas son de la marcha, y otras cuando están llegando. De actividades durante el encuentro. Sí, también. de actividades durante... Fue impresionante la marcha. Sí, fue muy grande este año la marcha, la verdad. Impacta en la localidad donde se realiza, además. Ahí, no sé, recién me parecía que hay algunas imágenes, las mujeres kirchneristas en esta oportunidad fuimos 2.000 mujeres y logramos hacer como una plaza de Cristina, llamamos para contar un poco todas las políticas de género del gobierno nacional. Entonces creo que ahí había algunas imágenes también de ese momento donde las kirchneristas pudimos ir también a contar, como no sucede en otros encuentros, lo que se viene haciendo desde el gobierno. Sin duda de la diversidad y demás de todas las mujeres que provenientes de distintos espacios y no solo los representantes del gobierno. Eso me interesa preguntarles. ¿Cómo se da la convivencia entre mujeres que piensan distinto? Donde vale justamente que haya diversidad, si no sería un encuentro de una sola mirada. Nosotros partimos de la base que la diferencia es lo que permite el debate y lo valorizamos mucho en la medida en que estas instancias de debate nos permiten escuchar a todo el mundo, es decir, a todas las mujeres del país que se dan cita en este lugar. Ahí encontramos gente con algunas opiniones que no siempre coinciden con las nuestras y sin embargo las consideramos bienvenidas porque nos permiten también explayarnos sobre las nuestras y también sondear, ¿por qué no?, a un montón de gente que todavía no participa en organizaciones y que tiene, por alguna cuestión personal o invitación que se le cruzó en la vida, una primera cita en un debate como estos.
la verdad que todo el mundo ha aportado. Sí, totalmente. Todo el mundo y ha es aportado en las la discusiones. característica un poco también de los encuentros nacionales, ¿no? O sea, como esa horizontalidad y poder garantizar que todas las mujeres expresen sus voces, eso también queda reflejado en las conclusiones. Cuando no se logran consensos, quedan reflejadas todas las posiciones. Y eso me parece que es un valor que tiene esta construcción de los encuentros que lleva tantos años y que, como decíamos, sirve tanto para lo que después se desarrolla a nivel legislativo, en las políticas públicas. Yo quería preguntarles, porque me imagino que deben haber participado ya de la mayoría de los encuentros, no sé cuándo habrán empezado, si estuvieron desde el Ella, primero, mirá la edad que ella tiene. es muy jovencita, Y ella obviamente. muchos años no vivió en el país. Sí. Así que tienen cada una experiencia nunca completa, pero propia. Pero Eso sí. propia. Sí. Pero quería preguntarles, digamos, en relación, porque generalmente lo que hacemos en este programa es plantear, bueno, a ver, ¿hacia dónde hemos logrado avanzar? ¿En qué cosas hemos logrado crecer? ¿Y cuáles son las brechas? Digamos, ¿no? ¿Y qué cosas faltan? Entonces me gustaría que primero podamos desarrollar, digamos, a lo largo de estos 30 años, en qué cosas, en el camino de más igualdad y más inclusión, digamos, hemos podido avanzar en los temas que involucran a las mujeres. Sí. Y después veamos A Y a mí los me parece varones. que hay como por lo menos dos cuestiones que son interesantes contar, ¿no? Que tienen que ver una por ahí con el aborto y otra con la comunicación, ¿no? En el contexto de una ley de servicios de comunicación audiovisual y las conquistas que esa ley significan también se tradujeron. Después por ahí Adriana les puede contar más que desde la comunicación esos debates cómo se vienen dando. En cuanto al aborto, en los últimos 5 encuentros, por lo menos que nosotras con mis compañeras venimos participando mucho de los talleres de estrategias vinculados al aborto legal, seguro y gratuito, se ha profundizado muchísimo el debate y hemos superado claramente la instancia de discusión de si esto tiene que ser o no reconocido como un derecho, hay consenso acerca de que sea reconocido como un derecho y se han planteado discusiones ya más específicas vinculadas a cómo garantizar que ese derecho se acceda hoy de manera segura. Entonces la discusión ha estado centrada más en el uso de misoprostol, que es la pastilla que permite abortar de manera segura, ya se complejiza el debate, hay distintas mujeres en todo el país trabajando para difundir información que es pública sobre misoprostol, entonces hubo muchos relatos de las distintas experiencias de esas mujeres, de cómo son los abordajes, de lo importante que es desdramatizar en la opinión pública el lugar del aborto para sacarlo de ese espacio tabú, para sacarlo del closet de alguna manera, ¿no? Para poder de la interrupción ponerlo... voluntaria del embarazo, además. Sí. Hablar desde un lugar que hoy nos están viendo asesores y asesoras de los senadores y de las senadoras es una oportunidad para que ustedes cuenten que si bien las conclusiones del encuentro todavía no están terminadas, lo que ustedes nos están contando es una mirada de lo que se ha debatido en distintas comisiones, ¿verdad? Totalmente. Hubo una participación en la comisión de aborto, en las comisiones de comunicación y hubo otras comisiones donde ustedes por ahí no participaron, pero saben que han sido parte de la agenda transversal fuerte del encuentro. Sin Trabajo duda. es una también. Sí, sin duda también. ¿Qué otros ejes fueron fuertes planteados en el encuentro? Los temas de trata, de violencia de género, esos sin duda también fueron como los talleres que tuvieron más comisiones. En general hay un taller sobre un determinado tema, pero en la medida que hay muchas mujeres que quieren discutir sobre ese mismo tema, se abren distintas comisiones de ese taller. Y siempre los talleres, ya hace bastantes años, los talleres de aborto, trata, violencia de género, en los últimos años el de comunicación, el de mujer y trabajo, el de mujeres originarias, mujeres y pueblos originarios, también como a todas aquellos nuevos planteos y luchas y conquistas de derechos que tienen que ver con los últimos años. O sea, tanto algunas peleas que vienen de hace más tiempo como algunas que se han instalado en el contexto también de acceder a más derechos y poder profundizar en reclamar ya ahí como cuestiones vinculadas a las mujeres originarias, por ejemplo, que es muy interesante. Todos esos ejes fueron relevantes y convocaron a muchísimas mujeres. Las que más se interesaron en participar fueron en esos temas. Sí, Hubo sí. talleres más escasos de participación entonces, Sí. porque había 61. Sí, había, por ejemplo, estuve conversando con compañeras que fueron al taller de estudios de género y se encontraron con que todas estaban iniciadas en estos estudios, en su gran mayoría eran académicas y que, por ejemplo, estaban todas de acuerdo en todo. Y entonces hacían mención al hecho de que si esto hoy era posible
en 2014 en Argentina es porque hubo una acumulación de varias generaciones de mujeres que han hecho esto posible por el debate, por la participación y por la lucha, ¿no es cierto?, de las que en muchísimos temas este gobierno hizo parte. Si tuviéramos que hablar de aquellas brechas, digamos, desde la percepción que ustedes tuvieron y la participación en las comisiones en las que estuvieron, ¿cuáles son las brechas? ¿En qué tenemos que seguir avanzando y creciendo en la Argentina para lograr la igualdad entre los géneros efectivamente? Bueno, hay algunos debates como interesantes, ¿no? También no solo relacionados con el encuentro, pero es en este ir y venir entre los debates del encuentro y los debates que se están dando hoy. Por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se está discutiendo mucho la paridad. Hay distintos proyectos presentados en el marco de las discusiones sobre el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos para elevar lo que hoy es cupo, lo que hoy se llama cupo, que es el 30%. Qué tema interesante que estás trayendo, pero tenemos que hacer una pausa, pero nos quedamos con este tema, con el tema del cupo. Vamos a una pausa y volvemos. Hablemos, tomemos algo y me decís lo que tengas que decirme. Cuídame. Me dice que lo llene de besos. ¿Te pusiste a pensar que existe la palabra maltrato, pero no buen trato? Entra a www.buentrato.gov.ar y sumate para que esta palabra entre al diccionario y a la vida de todos los chicos y chicas de nuestro país. Aquí estamos, seguimos con Emelina y con Adriana y habíamos quedado y entrado en un tema que es de esos temas, digamos, ¿no? Que es plantear el tema del cupo, algo que fue muy, pero muy necesario en algún momento porque realmente no teníamos representación ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Yo creo y que Melina nos traía... En algún programa mencionamos, digamos, que no llegábamos ni al 6 ni al 7% cuando salió el tema del cupo en el Congreso y actualmente superamos ampliamente ese 30% que plantea la ley de cupo. ¿Qué piensan que hay que hacer ahora con esto? El cupo en sí es una medida especial que tiene que ver con garantizar determinada inclusión en momentos en que la sociedad todavía no avanzó hasta ahí. Sin duda la sociedad avanzó un montón y hoy garantizar el 30% es bastante fácil. Entonces estamos dando una pelea y se están dando debates para ver si llevamos eso a la paridad. Hay algunos lugares de nuestro país donde esas discusiones ya se dieron y hay municipios donde ya hay paridad. Entonces esa discusión me parece que es una de las discusiones que se viene, ¿no? En términos legislativos. Hablar de la paridad es hablar de alguna manera también de un cupo, digamos, sí, que es del 50. Exacto, ya es como de la igualdad a mitad y mitad, digamos, ¿no? 50 y 50. ¿Y esta es una opinión generalizada o, digamos, hay discusión de si es necesario seguir sosteniendo un instrumento que podríamos decir tiene que ver con la discriminación positiva, que además es un tema del cual después me gustaría entrar para hablar con Adriana, o ya estamos en un grado de madurez en la sociedad argentina y en las transformaciones culturales a las que hemos ido arribando, donde podríamos pensar en lograr, porque en Senado y en diputados casi tenemos esa, casi, no estamos, es verdad que todavía no estamos avanzando. Pero estamos muy cerca, estamos hablando de más del 40%. Y es interesante, vuelvo a marcar una vez más que este programa lo ven compañeros y compañeras que trabajan en Senado de otros países. Claro. Y que están entendiendo un poco más de cómo funciona nuestra democracia, las fuerzas vivas, que mantienen justamente vivo ese debate como el Encuentro Nacional de las Mujeres y el impacto
en ámbitos como este ámbito, Claro. que es la Casa Claro. de los Senadores y las senadoras. Para mí, sin duda, el debate sobre el cupo es necesario seguir dándolo y me parece que también llevarlo a otros organismos, ¿no? Hay representaciones en distintos organismos como las Defensorías del Pueblo, las Auditorías Generales y demás, donde también es importante que se garantice con igualdad el acceso a esos cargos públicos. Y hay muchas veces donde determinados funcionarios son reemplazados o asumen otra tarea o funcionarias son reemplazadas y las reemplaza un funcionario varón, no las reemplaza otra mujer, y entonces ese cupo que originalmente estaba garantizado en la constitución de las autoridades del organismo, luego no se cumple. Yo quiero complejizar esta mirada, Bueno. porque digo, yo apoyo, la verdad que apoyo el tema y acompaño el tema del cupo. Ahora, ¿cómo garantizamos que a pesar de tener cupo y de, supongamos, lograr la paridad, digamos, la persona que se sienta ahí o que ocupa ese lugar realmente construya desde el lugar de más igualdad, desde el lugar de un posicionamiento en el género, en sus acciones, digamos? ¿Es cupo de sexo o cupo Claro, de género? es Si es cupo de sexo o un cupo, porque muchas veces en algunos ámbitos para cumplir con el cupo ponen, y voy a decir machista en la propia definición de cómo se hace, Sí. ponen dos mujeres en la mesa para cebar mate. Sí, sí, o para pasar las entonces- diapositivas. O para llevar la lista o hacer O agenda. personas que, como no han trabajado, digamos, sobre su propio... Digo, nosotros siempre decimos, machistas somos todos y todas, porque hemos sido educados, criados y nacimos en una cultura machista. Hay que deconstruirlo el machismo. Y hay personas que por ahí no han empezado ese proceso, no están en ese proceso, y entonces replican situaciones de desigualdad en su propia gestión, a pesar de pertenecer al género. O sea, el género para mí no termina de asegurar. Y una más, así quiero incorporar esta perspectiva para que Adriana nos Pero ayude a dejémoslas pensar desde la hablar a ellas. comunicación, que es que esos varones, además, tomen la tarea de deconstruir su propio machismo, que es lo que dice José María, porque no alcanza a discutir el espacio de las mujeres y que esas mujeres además de verdad tengan una visión de género, sino que los varones también deconstruyamos nuestro machismo, si no es un imposible. Ya pusimos el tema, vemos el lugar. No, pienso que es muy importante, no solamente que el cupo se cumpla y que posiblemente se amplíe habida cuenta de que las mujeres somos cada vez más numerosas, ¿no? Tiene que ver con una proporción de la población. Pero al mismo tiempo es necesario que esas mujeres tengan, como decía Alex, conciencia de género, y conciencia de género quiere decir ser conscientes de la situación de mujeres por la que están atravesando para solidarizarse con otras mujeres, y un tercer punto que es evidentemente la participación masculina en esta ideología que pretende llevar la igualdad a las relaciones sociales, a las relaciones entre hombres y mujeres. Es tan importante el cupo numéricamente como cualitativamente, pero eso es el resultado de la lucha política, mis amigos. Y entonces, Adriana, desde la red que han conformado las periodistas y comunicadoras, y periodistas y comunicadores varones también, con perspectiva de género, ¿no? Con visión de género, es una red internacional con visión de género, han participado del encuentro, justamente contando el encuentro, documentando el encuentro, tomando nota y transmitiendo y comunicando a otros que no participábamos ahí. Nosotros decíamos que periodista que no cubra ese encuentro es un periodista machista, porque hay una agenda que no puede ocultarse. Entonces, desde la red internacional de periodistas con visión de género, contanos un poco qué es la red, cuál fue el rol en el encuentro, bueno, quiénes son. La red es un espacio de comunicadoras y comunicadores sociales y periodistas, y también de algunas académicas y académicos, que tratamos de llevar adelante una comunicación inclusiva. Hemos nacido hace unos 9 meses, tenemos 66 miembros, y bueno, el puntapié inicial lo dio una campaña con motivo del Mundial de Fútbol contra el mal llamado turismo sexual, que es en realidad la explotación sexual de mujeres y niños, en este caso en Brasil, porque el Mundial
transcurría en Brasil. En este momento estamos también trabajando en temas delicados como es el aludido síndrome de alienación parental, que se utiliza desde ciertos espacios. Aludido haces referencia a que no lo tomamos de ninguna manera como algo que valoramos y que construimos como verdad, sino que es algo aludido que no refrendamos. Claro, en realidad es una no suscribimos en lo absoluto. En absoluto. Es una manera de responsabilizar a las madres protectoras de niños abusados por sus padres, de descalificarlas con un supuesto síndrome. Una de las patologías inventadas. No, claro, diciendo que ellas inculcan a los niños que denuncien a sus padres por abusos que no existían. Esa es la acusación. Y en este momento hay un gran debate social porque hay zonas de la justicia donde todavía no existe la visión de género, y bueno, se amparan en esos jueces y juezas para crear este falso síndrome y desprestigiar a las madres que quieren proteger a sus niños del abuso. Entonces, bueno, esa es una actividad, y también esta red pretende ayudar a los periodistas y comunicadores, periodistas y comunicadoras, que se ocupan de cubrir temas de violencia de género, con talleres donde se hablan de estrategias de protección para los profesionales que ejercen esta tarea tan difícil. Y hay uno este sábado 1 de noviembre en la Casa del Encuentro para hablar justamente, ¿no?, en este encuentro de periodistas, del impacto emocional de la violencia de género. Estás hablando de una cita para este sábado a las 14 horas en la ciudad de Buenos Aires, en un canal que se ve en todo el país y en Latinoamérica. Entonces, además de hacer la cita y decir dónde es, contanos de qué se trata, por qué es tan importante abordar lo que van a abordar. Bueno, es tan importante porque en la vorágine de noticias, de acontecimientos y de cierto tratamiento rápido que se le da a informaciones muy candentes y muy difíciles como estas, hay, como decir, una especie de acostumbramiento, por un lado, que es peligroso, y por otro lado, un sufrimiento también. El acostumbramiento es una cosa y la necesaria distancia profesional es otra. Como hasta ahora no había instancias para discutir entre los profesionales estas cuestiones, bueno, se genera una desde esta red para dar contención, escucha y también tratar de ir avanzando en lo que es la protección de nuestros periodistas a la hora de comunicar estas noticias con responsabilidad y ejerciendo lo mejor posible la profesión de comunicador y de periodista, ¿no es cierto? Y produce contenidos la red. Digo, hoy están en condiciones de que si algún periodista o comunicador de toda Latinoamérica, porque es una red internacional, pueda entrar en contacto con ustedes para compartir experiencias, materiales que les aporten a nosotros, quienes desarrollamos la tarea de la comunicación, estas herramientas como para disminuir la tensión que a nosotros nos provoca comunicar noticias relacionadas a la violencia y contenernos también, cómo abordar aspectos, temas que son difíciles, ¿no? Lo que acabas de nombrar, Adriana, digamos, de este trabajo, ¿no? Porque realmente uno a veces ve cómo está como automatizado, que también calculo debe tener que ver con, ¿no?, cuando se comunica, cuando un periodista o un comunicador comunica sobre estas situaciones, sobre estos hechos, cómo a veces aparece la cosa automática que probablemente tenga que ver también con alguna situación de defensa, ¿no? Porque si entra muy en contacto, digamos, me parece importantísimo que puedan trabajar, sí, tomar distancia y poder trabajar eso. Y trabajar el propio machismo. Absolutamente, absolutamente. Y no solamente en estas temáticas, también existen otras que son las que abordamos junto con esta en el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, temáticas que tienen que ver con otras categorías de discriminación y en las que también trabajamos, como es, por ejemplo, la imagen... Hagamos una pausa y nos contás esto del observatorio. Yo sabía que venías con la pausa. Vamos a la pausa.
Hablemos, tomemos algo y me decís lo que tengas que decirme. Cuidadme. Me dice que lo llene de besos. ¿Te pusiste a pensar que existe la palabra maltrato, pero no buen trato? Entra a www.buentrato.gov.ar y sumate para que esta palabra entre al diccionario y a la vida de todos los chicos y chicas de nuestro país. Seguimos acá en artículo 16 con Emelina y con Adriana, y Adriana estaba justamente ingresando al tema del Observatorio de Radio y Televisión. ¿Es el observatorio? Sí, es un observatorio de contenidos discriminatorios en radio y televisión conformado por el INADI, el Consejo Nacional de las Mujeres y AFCA, que hace la coordinación. Hemos terminado un trabajo de monitoreo de 400 horas de televisión en los canales de aire para tratar de ver cómo es la imagen de las personas con discapacidad en todos los géneros televisivos de estos 5 canales. Y vamos a presentar el resultado de esta muestra el lunes 27 a las 16 horas en el auditorio Emilio Mignoni de la Secretaría de Derechos Humanos, cita en 25 de mayo 544, planta baja, Capital Federal, República Argentina, para nuestros amigos del mundo entero. Repetimos, lunes 27 a las 16 horas en la sala Emilio Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos. Qué importante, porque aquí en artículo 16 hemos desarrollado un programa especial de 2 horas de duración justamente acerca del observatorio, donde han participado justamente mujeres de los 3 organismos que mencionaste, y yo le agregaría que además del observatorio participa la sociedad en general, con su llamado, con su reclamo, con su denuncia, con su aporte, y que además participa en el periodismo, debe participar el periodismo. Y me pregunto si, por un lado, desde el observatorio, que es un ámbito gubernamental, interministerial, si desde la sociedad civil, esta red de periodistas con visión de género, esta red internacional, no podemos acercarle herramientas a las senadoras y los senadores que trabajan en la agenda de la comunicación, por un lado, y a los asesores y asesoras del Parlamento, porque necesitamos más aportes, porque sin duda la comunicación va a ser una agenda transversal en un mundo donde los medios y las nuevas tecnologías nos atraviesan. Y entonces la comunicación debe ser observada como un hecho puntual y no como un hecho nada más que indirecto. En relación a esto, y Adriana, ¿nos podés adelantar algo de este resultado, de esta observación de 400 horas, me dijiste? Sí. Con el tema de discapacidad. Sí, claro. Muy poquito, porque quiero que vengan. Está bien. Pero podríamos decir que hay... que la problemática de la imagen de las personas con discapacidad la presentan los medios en la medida en que las invisibilizan, muchas veces no aparecen, y que cuando aparecen lo hacen de una manera muy particular. A veces tratadas con cierto paternalismo, otras veces presentadas con una especie de heroización extrema, otras veces para inspirarnos a nosotros, optimismo, nosotras, personas no discapacitadas, entonces tendríamos que inspirarnos de esas vidas, entre comillas, tan sacrificadas, es decir, y nunca vemos al otro y a la otra como personas, simplemente que atraviesan esta vicisitud de la discapacidad y que la atraviesan mal en la medida en que la sociedad no adopta un modelo social que se expresa en muchas cuestiones que tienen que ver a su cotidianeidad para resolver los problemas a las que estas personas están enfrentadas. Que como los problemas de las mujeres
empiezan siendo un problema de un sector de la población para terminar siendo un problema de la sociedad en su conjunto, que tenemos que resolver todos juntos. Y un sector en el cual habría que discutir su característica de minoría. Pero yo quiero tirar un dato. Es interesante replantearnos si somos una minoría las personas discapacitadas. Te voy a decir y me algo. incluyo, Sí, entonces. sí. El censo de 2011 reveló que hay tantas personas con discapacidad en la Argentina como pobladores de la ciudad de Buenos Aires. ¡Hala! Es enorme. Caramba. Entonces, hay que también derribar esos mitos de la minoría supuesta, porque cada vez está empezando a tomar más Hay 1 millón de relevancia. personas sordas en Argentina, por ejemplo, que son invisibles. Hemos hecho un programa aquí al respecto. Abordamos mucho esas cuestiones y no quiero dejar de destacar, por un lado, que merece un programa en sí mismo de artículo 16, el abordaje de las conclusiones que van a compartir ustedes, que merece un especial de 2 horas, el Encuentro Nacional de las Mujeres, con otras actoras presentes, con otros debates que se han dado, con otras agendas que hoy no podemos desarrollar, pero claramente cuando Estela Díaz venga aquí, como lo planteamos tan inteligentemente en la apertura, la dimensión del trabajo y las mujeres, y podamos hacer en el especial esta dimensión también. Y no quiero desaprovechar tu presencia, Melina, para hablar de algo que introdujiste, que es un tema que de verdad tiene que ver, en mi opinión, con los derechos que faltan, y con algo que no es que hace falta debatir ni que comience a debatirse, sino que se está debatiendo hace mucho tiempo, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora en el mes de noviembre vuelve a debatirse en el Congreso de la Nación, amerita tener una amplitud de mirada y conocer más de lo que estamos hablando y de las experiencias reales en la Argentina, en un país donde el aborto no punible es ley, donde hay ya consideradas varias variables para acceder al aborto no punible, que no siempre se cumple el acceso al reconocimiento y el cumplimiento de ese derecho. Y me gustaría preguntarte por una práctica puntual que ha sido provocadora, no ilegal, y sin embargo de avanzada, y que nos permite tomar de esa experiencia algunos aspectos que si no la conocemos nos los perdemos, que es la experiencia de algunas mujeres en ámbitos sociopolíticos de orientar a mujeres que están buscando interrumpir el embarazo de una manera legal, de una manera con asesoramiento previo. Eso está funcionando y existe hoy en nuestra Argentina con el paradigma jurídico vigente y con lo que incluso falta debatir. Sí, exactamente, con el paradigma jurídico vigente que básicamente defiende el derecho de acceso a la información, la obligación en la relación médico-paciente de que los médicos y las médicas den la última información científica disponible, o sea, ese abanico de normas que regulan la relación de las personas con la medicina y también el acceso a la información pública como derecho, básicamente garantizan que hoy las mujeres puedan acceder a información sobre uso de misoprostol, que es un medicamento para abortar de manera segura. Es información que la misma Organización Mundial de la Salud... Es un medicamento para abortar en forma segura en tanto y en cuanto sea utilizado en la forma adecuada. Sin duda. Y en un contexto que sin la consejería preaborto sería irresponsable. Lo relevante es que las mujeres tengan información completa sobre cómo usar de manera adecuada el misoprostol. Eso está en el marco de las consejerías que se hacen en distintos lugares ya hoy del país. Nosotras puntualmente lo hacemos en los locales de Nuevo Encuentro en la ciudad de Buenos Aires, pero hay otras experiencias en distintos municipios. No partidarias o de otros ámbitos políticos, pero sobre todo hay experiencias no partidarias también. Sí, también en el municipio de Morón, hace varios años ya, desde más o menos 2007, que los centros de atención primaria de la salud dan información completa sobre uso de misoprostol y acceso al aborto seguro. Y eso es un ámbito estatal. Sí, exacto. Y también en algunos otros lugares del país, distintos lugares del país, capaz no son experiencias que llegan a ser políticas de esos estados locales, pero sí son experiencias que son políticas de determinados hospitales o del sistema de atención primario en algunos lugares. El Hospital Álvarez en la ciudad de Buenos Aires también lo hace. Hay distintos lugares que
quizás no llegan a ser 100% amigables esas prácticas, pero sí que hay ya muchos profesionales que se han apropiado de la política, ¿no? O sea, que es Incluso legal hacerlo. Es legal hacerlo, sin duda. O la sea, orientación, no solo brindar es legal, información. No solo es legal, es una obligación de las médicas y médicas. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud hace 10 años que está diciendo que hasta la semana 12 completa de gestación, la forma más segura de abortar es con misoprostol. Eso más allá de la discusión que antepone el Código Civil vigente. Sin Ahora duda. estamos discutiendo algo que no tiene que ver con el Código Civil, tiene que ver con leyes que están vigentes. Exacto. Con leyes que tienen jerarquía constitucional, además. Las leyes vinculadas a la salud y sobre todo al acceso a la información pública y a los derechos humanos tienen rango constitucional en nuestro país. Entonces hay un marco que garantiza que se difunda esta información y en realidad hay normas legales que también dicen que es una obligación de los médicos. No difundir esta información de alguna manera es incurrir en una responsabilidad legal. Y nosotros queríamos además que aquí en Artículo 16, siendo que Senado TV es un canal de aquí, del Senado, sea dicho esto para que los senadores y las senadoras sepan que es una experiencia real, legal, vigente, actual en algunos distritos del país y que no podemos soslayar sus conclusiones, su experiencia misma a la hora de legislar, porque nos perderíamos un campo de la práctica que hoy ocurre en el marco de lo legal. Sí, también en el marco de la discusión sobre la producción pública de medicamentos que se está dando hoy en la Cámara de Diputados sobre todo, pero esa es una discusión que se viene dando también en otros estados locales en nuestro país. En la provincia de Santa Fe se está discutiendo específicamente la producción pública de misoprostol. No ya de la producción pública de cualquier medicamento, sino de este medicamento que tiene que ver con el derecho de las mujeres a acceder a abortos seguros, acceder a la forma más segura de abortar. La verdad es que estamos haciendo un programa que va a tener la consecuencia de replicarse y ampliarse. 2 horas en un especial para el Encuentro Nacional de las Mujeres, lo merecen. Nosotros creemos que esa agenda es nuestra agenda, estamos aquí para sumar y para aportar. Una agenda que recoge, digamos, muchos temas que hemos ido tratando. Yo me acordaba recién del programa que hicimos sobre derechos sexuales y reproductivos, digamos, y que también está muy atravesado con todo lo que estamos hablando en este momento, todos los programas que hicimos sobre discapacidad, o sea que la verdad que va a ser una interesante síntesis que podamos hacerlo desde justamente hablar del Encuentro Nacional de las Mujeres, desde hablar justamente de las mujeres, desde hablar de aquello que creo que es la batalla cultural y la transformación cultural más importante, porque es la que tiene que ver con conquistar la igualdad entre los géneros y es la más importante de todas y a la que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Se nos terminó el tiempo, queremos agradecerles enormemente. Nada más que se nos terminó este programa. Seguimos el jueves que viene y con el especial pendiente. Así es, quedamos con el especial. Muchísimas gracias. Por la vida, chicas. Por la vida y por la igualdad. Por la igualdad. Y por el amor. Hasta el jueves que viene aquí en Senado TV con Artículo 16.